Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Mini Express. Vamos a verlo. Colocamos el tablero encima de la mesa por su lado de Estados Unidos o por su lado de Europa. Luego, en las casillas de inicio, que tienen ya un color del tren prefijado, colocamos uno de los trenes de su respectivo color. Después cogeremos todas las losetas de demanda. Estas losetas son las que nos piden que metamos en la bolsa y saquemos sin mirar, y las iremos colocando en todas las ciudades, menos en las ciudades iniciales y en los puertos. Una loseta por ciudad y quedará de este modo. Colocamos una ficha del color de cada jugador en el cedo del contador de puntos de victoria. Luego colocamos al lado del tablero grande el tablero de indicadores y colocamos una ficha de cada jugador en cada uno de los 4 medidores de las 4 compañías. Finalmente colocamos en el cero los marcadores de expansión de las 4 compañías, los jugadores, las compañías ferroviarias. Luego colocamos el tablero de activos. En cada espacio colocamos las acciones de cada compañía ferroviaria, correspondiente al color del tablero. La compañía marrón, la gris, la naranja y la blanca. Estos son acciones, es decir, no acciones de jugar, sino acciones, participaciones de las compañías. Y colocamos para iniciar la partida 4 trenes en cada uno de los espacios de la correspondiente acción. Los trenes blancos con la compañía blanca, los naranjas con la naranja, etc. Entonces, en una partida a 3 jugadores, como podría ser esta, dejamos 3 acciones aparte de cada compañía. Las vamos a repartir al inicio de la partida. El resto de acciones que sobren a la caja. Y hacemos una reserva con todos los trenes de cada compañía que nos quedan. Le damos la ficha de jugador inicial al primer jugador. De estas losetas iniciales que apartamos y que no están en el tablero de activos, estas las vamos a repartir como losetas iniciales entre todos los jugadores. Cada jugador irá escogiendo su loseta, en sentido horario, una loseta que quiera él. Por ejemplo, el jugador 1 elige esta, el jugador 2 elige esta y el jugador 3 elige esta. Luego, en sentido antihorario, volverán a elegir otra loseta, empezando por el jugador que acaba de coger la última. Hay 2 restricciones. La primera es que los jugadores, cuando cojan sus losetas, deben tener losetas de 2 compañías diferentes. Y la segunda restricción es que el conjunto de losetas que hagan sea diferente entre un jugador y otro. Es decir, si yo cojo una naranja y una gris, que no haya otro jugador que coja una naranja y una gris. Estas son las 2 restricciones. De este modo, pues ahora empezando por el último jugador, este jugador coge otra, este jugador decide coger otra y el otro jugador decide coger una. Después de la selección de acciones iniciales, y cada jugador tiene sus 2 acciones, sobrarán acciones. Van a afectar a nuestro tablero de expansión. Este es nuestro tablero de expansión. Esta es medidor de expansión. En función de las losetas de acción que nos hayan sobrado, que son estas que pongo aquí, subiremos el marcador de expansión un número dependiendo del número de jugadores. A 3 jugadores se suben 2 posiciones por loseta sobrante, a más jugadores se sube 1 posición. Así que de este modo, a 3 jugadores hemos dicho que sube 2 posiciones, con el blanco subirá, partimos de aquí, recordad que partimos de aquí, pues con el blanco subirá 2 posiciones, el naranja subirá 2 posiciones también, los grises subirán 4 posiciones y el marrón subirá 4. Y estas losetas a la caja. Y bien, ahora ya sí podemos comenzar la partida. Cada jugador tiene sus acciones iniciales y en nuestro turno podemos hacer una de 2 acciones. Esto es así a 3 o 4 jugadores. Una de las acciones, valga la redundancia, será coger acciones, es decir,
estas participaciones que tenemos aquí de cada una de las 4 compañías. ¿Qué tenemos que hacer para coger participaciones? Bien, lo primero, tenemos que tener en cuenta el número de trenes que hay de cada participación aquí. Esto ahora en el inicio está igualado, pero durante la partida puede ser que no haya ningún tren, puede ser que solo haya uno, etcétera. Y esto lo digo porque en el momento en que cojamos una de las acciones, tendremos que bajar en el track correspondiente, en este caso en el marrón, es decir, en este track, nuestro token, nuestro medidor, si nosotros somos el color amarillo, pues tendremos que bajarlo tantas posiciones como trenes haya aquí. Ahora mismo es imposible poder coger acciones con esa cantidad de trenes porque todavía no hemos empezado la partida y no tenemos puntos en estos tracks, estamos a 0. Así que ahora mismo sería imposible. Pero se puede dar el caso de que aquí no haya trenes, cojamos uno, esto nos cueste 0 bajar ahí, que en este caso sí se podría. Así que simplemente lo cogeríamos, nos lo llevaríamos y entonces una vez lo hemos cogido y hemos pagado, si es que hay que pagar, hay que reducir, ya sea según el color de las acciones que estamos cogiendo, de qué compañía, pues reduciremos en este track, en este o en este, y reduciremos el que es nuestro. Esto puede estar por aquí, este puede estar aquí, este aquí, cada uno de los tokens va a estar en una posición a lo largo de la partida. Así que si yo cojo, por ejemplo, uno gris y solo hay uno, pues bajaré mi token, el que sea, si es el azul, pues lo bajaré una posición. Y entonces me podré quedar la acción de esta compañía gris. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que pagar, no se pueden coger las compañías de forma gratuita y ya está. Una vez hecho esto, una vez nos hemos quedado con la compañía y hemos retrocedido en los tracks lo que corresponda, repito, si no hay nada nos sale gratis, si hay uno nos costará 1 en ese track, en el correspondiente, si hay 2 trenes nos costará 2, etcétera. Una vez cogido tenemos que añadir 3 trenes allí donde hemos cogido la acción. Es decir, aquí tenemos que poner ahora trenes. Cogemos de la reserva general y colocamos trenes, teniendo en cuenta que hay un máximo de trenes. Aquí lo dice. Cogemos una acción, añadimos 3 trenes, teniendo en cuenta que hay un máximo de 5. Aquí hay 4, por lo tanto no podemos añadir 3, pero sí podríamos añadir 1. Y ahora ya habría el máximo. Si esto estuviera así, que solo hubiera 2 trenes, entonces sí podríamos añadir los 3 trenes. Repito cómo funciona la acción de coger participaciones de la compañía. Yo lo llamo mejor participaciones que acciones, para no confundir lo que es una acción del juego con coger una acción de estas. Cogemos acción, pagamos el coste reduciendo del track correspondiente según el número de trenes que hay aquí. Aquí sería 4 ahora porque en todos hay 4. Una vez hemos cogido el certificado, la acción de la compañía que hemos querido y hemos pagado, si será el caso, luego añadimos 3 trenes. Si se puede, si no se puede añadir 3 trenes, añadiremos los que podamos hasta llegar a 5, porque el máximo que va a haber aquí siempre son 5. Como el jugador inicial ya ha cogido una loseta, ya no hace nada más, le toca el turno al siguiente jugador, que puede hacer también una de 2 acciones. Puede coger una acción como ha hecho el primer jugador o puede colocar trenes en el mapa. Y los trenes que va a colocar los cogerá de aquí, no de la reserva general donde tengo el montón de trenes. De ahí no se puede coger, solo se pueden coger trenes de estos espacios del tablero de activos. Coge 3 trenes de la compañía blanca y buscando siempre el camino más corto a la ciudad donde queremos llegar, pues por ejemplo podríamos ir a Venecia, colocamos 3 trenes. Una vez llegado aquí subiremos lo que nos diga la loseta de demanda en los tracks correspondientes. En este caso es la compañía gris y la compañía naranja. Nos vamos a los tracks de demanda y subimos, pues si la loseta, voy a poner aquí la loseta para que la veáis, pues subiremos el jugador que estaba jugando ahora
era el jugador azul, el segundo, pues el segundo subirá uno la loseta naranja porque hay pieles que son de la compañía naranja, y uno subirá el track gris porque está la compañía gris aquí trabajando. Después de haber subido los medidores de demanda, luego tendremos que mirar los espacios que hemos llenado con los trenes, los espacios que hay entre ciudad y ciudad. No vale ni la salida ni la ciudad de llegada, solo los hexágonos que hay entre medio. En este caso hay 2 hexágonos. Nos vamos otra vez a este otro track y cogemos la compañía blanca, ya que son los trenes blancos los que hemos hecho servir, y los subiremos tantos espacios como hexágonos, 1, 2 hexágonos, y lo dejaremos así. De este modo podemos ir creciendo por el mapa con la acción de poner vías, que es poner trenes, hacia ciudades cada vez más lejanas. Podemos recordar que podemos utilizar las compañías de trenes que nos interesen y podemos ir en la dirección que queramos, aunque habrá que tener en cuenta unas restricciones. Por ejemplo, en Venecia tenemos aquí una restricción de líneas que pueden llegar, 2. Esto quiere decir que en el momento en que otro tren, vamos a suponer que aquí había un tren naranja, llegue hasta Venecia, se habrá cumplido el cupo máximo de trenes que pueden llegar a Venecia, que es 2, así que ningún jugador podrá llegar a Venecia otra vez. En cuanto esto ocurre, que el máximo de trenes que permite una ciudad se alcanza, la loseta de demanda se quita, porque nadie más la va a utilizar, y se deja a un lado. Las losetas con el borde gris admiten hasta 2 trenes, las losetas con el borde naranja admiten hasta 3 y las losetas con el borde oscuro admiten solo un tren. Otra cosa que tengo que comentar es que en el momento en que una línea llega a donde ya hay otra, la otra línea férrea se añade un tren a su compañía. Además, si alguna otra línea, vamos a poner, por ejemplo, que aquí hay la marrón, utiliza una loseta donde hay otro tren de otro color, esa compañía también se añade uno en el tablero de activos, teniendo siempre en cuenta el límite de 5. Si hubiese 5, pues no podríamos añadir. Una vez explicado cómo funcionan los trenes, bien, el primer jugador ha cogido una acción, el segundo ha puesto trenes de la línea blanca, el tercero decide coger otra acción y colocará 3 trenes de la línea blanca donde ha cogido la acción. El siguiente jugador ahora decide poner trenes, coge 2 trenes, crea una ruta a Murcia, subirá en el algodón, y este otro simbolito del cubito de colores significa que puedes subir en cualquier otro medidor que te parezca bien. Así que el jugador amarillo, que es el que está jugando ahora, subirá en la línea blanca y subirá también en la naranja porque le apetece ese. Además, como hay un hexágono cubierto de territorio, la línea naranja, que es la que ha utilizado, sube 1. Estas losetas de demanda que veis que tienen como un cubito de varios colores con un fondo lila, es un comodín que se utilizará para subir lo que queramos. En la modalidad de puerto, que ya la explicaré luego, esto es lo que nos dice cuándo podemos poner uno de los trenes en un puerto. Se queda la loseta aquí porque todavía puede entrar otra compañía. Las plateadas permiten hasta 2 trenes diferentes, así que se queda ahí. El primer jugador ya ha jugado, el segundo jugador pues también va a decidir poner trenes y va a coger 3 marrones y va a crear una línea que vaya de Varsovia a Praga. En Praga tiene un fondo oscuro, solo puede ir un tren, así que él ha sido el primero en llegar y ninguno va a poder llegar a Praga. Como tiene una loseta de demanda, la ponemos así, de 2 de naranja, pues sube su color 1, 2 en el naranja. Además, como ha utilizado 2 trenes, subirá la compañía marrón 1, 2. Vale, así funciona el juego. Iremos jugando de esta manera, haciendo una de entre esas 2 acciones, expandiéndonos, intentando conseguir subir en estos tracks, porque el objetivo de este juego, que esto no lo he dicho, es conseguir estas acciones, ya que estas acciones son las que nos van a dar la victoria al final de la partida. Entonces, ¿cuándo se acaba la partida? En partidas de 3 y 4 jugadores se acaban cuando se agotan 2
conjuntos de acciones de dos compañías diferentes. Si la reserva de trenes se agota de alguna de las compañías, automáticamente también, por ejemplo, si se agotasen las acciones de esa compañía, se eliminan si nos quedamos sin reserva. Y así vamos a ir jugando. ¿Cómo se cuentan los puntos de victoria? Cuando estas condiciones que he comentado se cumplan, contaremos los puntos de victoria en función de las acciones que tenga cada jugador. He cambiado todos los medidores para que parezca que la partida que ya se ha acabado, por lo tanto está muy avanzado todo. El primer jugador tiene 2 marrones, 2 naranjas y una de cada color de las otras. ¿Cómo se mira esto? Vale, pues aquí miramos la compañía marrón, vemos que el jugador que más lejos ha llegado es el color lila, pues vamos a puntuar estas 2 losetas de acciones. Como es el que más ha llegado, cogerá el marcador marrón, porque estamos con las acciones marrones, y miraremos las posiciones que hay aquí. El primer jugador se llevará 8 puntos por cada una de las acciones, es decir, que estos son 16 puntos. En la naranja, el jugador lila está en la primera posición, también le pasa como en la marrón, así que se lleva de las 3 posiciones, primera, segunda y resto, pues se va a llevar la primera posición. El naranja está en esta posición, así que son 6 puntos por estar en la primera. 6 puntos por 6 por 6. En la gris está en la segunda posición. El primero es el amarillo, así que si nos vamos a la gris, la primera posición son 7, la segunda son 5. Se lleva por 5 puntos más. Y por la blanca está en la última posición. La blanca está aquí. 1, 2, las últimas posiciones se llevan 3 puntos. Así que se va a llevar solo por esta 3 puntos. Así que el jugador lila cuenta 31 puntos. Bien, el siguiente jugador tiene una blanca que es el amarillo. El amarillo en el blanco queda en segunda posición. La segunda posición le da 6 puntos por una blanca. Tiene 2 naranjas, el amarillo está en la última posición, así que por el naranja va a cobrar 2 puntos. 2 y 2, 4, que ya lleva 10. Y por una gris que tiene, está en la primera posición de la compañía gris, se lleva 7, 17 puntos. Se subirá a los 17 puntos del track. Contaríamos el azul del mismo modo. El jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. Y así de sencillo es el juego. Tenemos una variante que es la de los puertos, que para utilizar estos puertos, entonces cogeremos el comodín que os había enseñado antes. Cuando lleguemos a una ciudad con un comodín de estos, podremos coger uno de los trenes que queramos y colocarlo en un puerto. A partir de ahí, esto será como una ciudad inicial, como estas ciudades. Podemos desplegar trenes a partir de ese puerto, ya que si os habéis fijado solo desplegamos trenes a partir de las ubicaciones iniciales de las compañías que están en Barcelona, Londres, Varsovia y Belgrado. Si quisiéramos poner un tren, digamos, de color gris por aquí, tenemos que llegar desde Londres hasta esta zona con los trenes, pero como aquí tenemos un puerto, pues podríamos utilizar este comodín para poner un tren gris en este puerto y entonces ya podríamos expandirnos a partir de aquí por España, por ejemplo. La variante a 2 jugadores cambia un poco. Para empezar, colocaremos solo 5 certificados en vez de 6 en cada uno de los mazos de acciones. Yo lo digo certificados porque así no lo confundo con acciones. Luego, la condición de final de partida, en vez de tener que agotar 2 grupos de acciones diferentes, simplemente agotando uno se acabará la partida. La selección de las acciones iniciales también cambia a 2 jugadores. El jugador inicial cogerá 2 acciones, las que quiera, por ejemplo estas 2, y luego elegirá otro paquete de 2 acciones, por ejemplo esta, y se quedará una y le dará la otra al otro jugador. El siguiente jugador cogerá 2 acciones para él y elegirá una para quedarse una a él y otra para darle al otro jugador. Cambia totalmente con la versión de 3 y 4 jugadores. Y además lo más importante es que en nuestro turno podremos hacer 2 acciones en vez de una sola. El jugador inicial hará una acción en su turno y a partir de entonces todos los jugadores, el inicial y el otro jugador, a 2 jugadores,
podrá hacer 2 acciones, con la única condición es que no podrá repetir compañía cuando haga esas 2 acciones. Es decir, si yo coloco trenes grises sobre el mapa, no podré como segunda acción coger una acción gris. Podré coger una acción de otro color. O si cojo una acción blanca en mi primera acción, en la segunda podré coger una acción marrón. Puedo repetir la acción que estoy haciendo, puedo poner trenes 2 veces, puedo coger estas acciones 2 veces, pero no repetir color. Pero a 2 jugadores podremos hacer 2 acciones en nuestro turno. La otra condición que hay a 2 jugadores es que la segunda acción de cualquiera de los 2 jugadores no podrá ser la que desencadene el final de la partida. El final de la partida se tendrá que desencadenar con la primera acción de ese jugador. Si yo cojo una acción marrón y luego me cojo esta, al acabar estaría desencadenando el final de la partida. Esto no lo podría hacer, tendría que haberlo hecho al revés. Tendría que coger esta, se desencadena al final de la partida y ya no sigo haciendo acciones. A 2 jugadores no utilizaremos esta primera posición, es decir, el jugador a 2 jugadores pues habría un jugador menos. El primer jugador no se va a llevar los puntos de la primera posición, sino que se va a llevar los puntos de la segunda posición siempre. Y el que esté en segunda posición no se llevará el que está en los puntos de la posición 2, sino que se llevará los puntos de la posición 3. Esta columna queda anulada y primer jugador se lleva estos puntos, segundo jugador se lleva estos otros. Bueno, y esto es todo lo que hay en el juego. Ya veis que a 2 jugadores varía bastante, pero os tengo que decir que funciona genial a 2 jugadores. Además, hay un automa en el juego, que son unas losetitas que se ponen en la bolsa y se van sacando, que se pueden utilizar en la versión a 2 jugadores. Existe la versión 2 más automa. Incluso el automa lo podríais utilizar también cuando quisierais, en otro tipo de partidas. Es el automa el que se hace servir sobre todo en las partidas en solitario, que no he probado, así que no os puedo explicar mucho sobre partidas en solitario. Un juego que está muy chulo. No me esperaba esto, pero el tablero es lo suficientemente grande y al mismo tiempo lo suficientemente pequeño para que en una partida de 2 jugadores funcione perfectamente y nos podamos expandir. Es muy importante qué recursos vamos a buscar para luego subir los tracks estos que tenemos aquí, y al mismo tiempo la distancia que vamos creando entre una ciudad y otra, porque eso es lo que hace subir a las compañías. Esto es como la bolsa. Dependiendo de lo que suba una y otra y donde estemos en las primeras posiciones, conseguiremos más o menos puntos. En ese aspecto es chulísimo. Bueno, aquí lo dejamos. Mini Express, un juego que a mí me ha gustado mucho, os lo recomiendo. En un principio las reglas parecen un lío, sobre todo a 2 jugadores, porque primero te salen las reglas de 3 a 4, luego te ponen el solitario y luego te muestran las reglas a 2 jugadores con el automa, que me ha parecido un poco lío, por eso todavía no lo he probado, pero seguramente no lo va a ser. Y luego detrás, en la siguiente página, te ponen las reglas sin el automa a 2 jugadores, que es más o menos lo mismo, solo que vamos a hacer 2 acciones en vez de una, que es como se hace en el resto de modos. Pero está todo muy medido, muy controlado para que no puedan ocurrir cosas extrañas. Como que jugador que ha hecho una buena jugada con su primera acción, en la segunda acción no coge y cierre para no dejarte a ti, digamos, la capacidad de responder. Esto está muy bien pensado. Os lo recomiendo mucho, probarlo. Un juego en una caja pequeña, cargado de componentes, con unos componentes de calidad. El mapa es muy guapo, es un juego bonito en mesa. Y lo único quizás que sobraría es la bolsa. Realmente la bolsa no tiene mucho sentido, ya que las losetas las coges en la mano de cualquier modo, las vas repartiendo. Solo sirven para las losetas de demanda, así que es algo muy simple que no haría falta. Y si juegas con el automa sirve para, entonces pones las losetas de automa dentro, que son unas losetas que no las he enseñado, y las vas sacando al azar. No pasa nada, las losetas de automa os las voy a enseñar ahora. Tienen un dorso, aquí como veis cómo viene todo en la caja. Estos son las losetas de automa. Vienen con un dorso, que es este. Entonces las ponéis todas boca abajo, mezcladas, y vais sacando una en una. Así que en realidad o haces una acción o haces la otra. En realidad la bolsa
que viene con el juego, pues no tiene mucha justificación. Yo casi hubiera preferido que me hubiesen bajado 5 euros del juego y no me hubiesen dado la bolsa. Pero bueno, no vamos a quejarnos por eso. Y muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.